Levanto las manos. Veo a mis compañeros, colegas, hombres, mujeres, niños, todos listos para recibir al Dios Inti, con los cuerpos fríos pero los corazones calientes. Estamos en paz, con la esperanza llena de que todo mejore. Mira esto, qué bonito. ¿Le has escuchado a este? Mira, escúchale. Rojo, dice. Jailón es. Hermano Evo, qué hermoso. ¿Le has escuchado? Mira este masista. Así hablan estos. No me vas a hablar como Camba. ¿Cuál vos? Es vos con S. A ver, habla bien. Pero, ¿qué está pasando? No que éramos amigos, no que estábamos aquí todos juntos para recibir al Dios Inti en este nuevo año andino, amazónico, chaqueño. ¿Por qué se hablan mal unos a los otros? ¿Por qué esa discriminación? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Que no estábamos en paz? Hola a todos, espero que estén muy bien por allá, deseándoles aquí un feliz año nuevo andino, amazónico y chaqueño desde la cabina de Alba Ortiz. Esto es Odisea Lingüística. Estamos en el número 5533. Llamado también el Wilca Cuti o Retorno al Sol en Aymara, esta celebración es una oportunidad para que los creyentes agradezcan y hagan ofrendas a la Pachamama. Mucha gente hace unas coas o mesas para ofrendar y agradecer a la Pachamama, a la Madre Tierra, y también realizan peticiones. Esta es una celebración declarada feriado mediante la ley la 1128 como manifestación y expresión de tradición, cosmovisión y saberes ancestrales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia. Celebrando esta nueva época, yo les pregunto, ¿existe la discriminación lingüística en Bolivia? ¿Alguna vez has escuchado las frases que iban al inicio? Hablas como Coya, así hablan los cambas. ¿Cómo vas a hablar como Jailón? Entre muchas y muchas expresiones peyorativas que hasta hoy se instauran en Bolivia. Entonces, ¿qué tal si hablamos y reflexionamos acerca de la glotofobia? Pero Alba, ¿qué es la glotofobia? En el 2016, el lingüista Philippe Blanchet acuña por primera vez el término glotofobia para referirse a la discriminación por motivos lingüísticos. En realidad, lo que Blanchet llamó glotofobia ya lo había definido antes la lingüista finlandesa
Tove Skutapnavkangas en los años 80 del siglo XX como lingüismo. ¿Qué era el lingüismo para ella? Era un conjunto de ideologías, estructuras y prácticas empleadas para legitimar, efectuar, regular y producir un reparto desigual del poder y los recursos, tanto materiales como inmateriales, entre grupos definidos en función de la lengua. Así pues, al racismo, sexismo, clasismo y otros ismos discriminatorios, también podemos añadir el lingüismo o también llamado glotofobia. La lingüística, entendida como el estudio científico de las lenguas en la sociedad, ya dejó sentado hace mucho que no cabe concebir los dialectos como desviaciones de la lengua, sino que es la propia lengua la que se compone de diversos dialectos. Todo con una capacidad expresiva y denotativa y equivalente en lo que se refiere a eficacia comunicativa. De esta forma, por ejemplo, aquí en Bolivia no solo hablamos español, sino que existe el español andino o el español del llano, y que estos a la vez fueron enriquecidos por el tiempo con los diferentes idiomas que existen en Bolivia. No olvidemos que aquí se reconocen 36, entre el aymara, el quechua, los más influyentes, pero también existe el baure, el sirio-no. Es así que una lengua se va enriqueciendo de diferentes lugares y sitios por esta intercomunicación entre dos o más personas. Pregúntense, ¿de dónde viene la palabra chuño? ¿De dónde viene la palabra? ¿De dónde viene la palabra peji? Blanche explica que todos los dialectos o variedades son igual de válidos y no puede considerarse ninguno más adecuado que otro. Ahora revisemos Bolivia. Encontré un artículo curioso de Lab Tecnosocial que se llama Orgullo y Prejuicio, hablar español en Bolivia, donde fue entrevistada la lingüista boliviana cochabambina Patricia Alandia Mercado. Ella explica que es importante reflexionar y hablar acerca de las variantes del castellano boliviano y los estereotipos existentes respecto a maneras particulares de hablar en nuestro contexto. ¿Cuántos tipos de español se habla en Bolivia? Si bien desde una perspectiva lingüística y gramatical, la lengua se constituye en un sistema lingüístico conformado por reglas y signos que comparten los y los hablantes, ¿qué pasa en la vida real? Esta es diversa, ¿no? La lingüista Alandia Mercado también explica que el estudio de la lingüística en Bolivia aún es una ciencia poco explorada, especialmente el estudio de las variedades del español. Hay ciertas investigaciones en torno a la clasificación de variaciones dialectales del español en nuestro país. Tenemos a John Lipsky, un lingüista estadounidense, que hizo una investigación donde plantea que en Bolivia se hablan 4 dialectos del español. Uno es el dialecto andino del altiplano, caracterizado por el contacto entre el español y el quechua y el aymara. El segundo es el dialecto camba, se distingue por la reducción de las consonantes final de la sílaba, el empleo del pronombre vos y el diminutivo ingo, y por poseer un léxico influenciado por las lenguas indígenas de la zona. Según Lipsky, también existe un tercero, que es el de la zona perteneciente al Chaco y Tarija, que se caracteriza por una leve aspiración de la S preconsonántica. Y último, el dialecto tradicional afroyungueño, menos conocido y también menos estudiado, que consiste en una variante etnolingüística que surge en la época colonial y de hecho que sería una variante lingüística afroamericana, la más antigua y estaría casi extinta.
Por otro lado, el lingüista boliviano José Mendoza, a quien también lo hemos leído dentro de la carrera, dentro de la poderosa carrera de lingüística e idioma, explica que en Bolivia hay 3 variedades regionales del español: la andina, la oriental y la sureña. El de la parte andina se va a dividir en 2 variantes más: la del altiplano, que abarca la variedad hablada de los departamentos de La Paz y Oruro, y la variante bayuna, hablada en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Mientras que el español de la zona oriental se divide en 3 variedades más: el del Beni, el del Santa Cruz y el de Pan. Mendoza también distingue una variedad sureña, comprendida por 2 variaciones: la del español chapaco y la del español chaqueño. El primero hablado en Tarija y el segundo en la zona del Chaco. ¿Quién habla mejor español en Bolivia? ¿Existirá? Hay algunos bolivianos que piensan que su español es el mejor que el resto de las personas y por ende comienzan a criticar y burlar y sobre todo despreciar un español diferente al suyo. En tiempos donde no, ya deberíamos haber eliminado ese tipo de desprecio, discriminación, aún persiste, ¿no es así? Esto tiene que ver con el dialecto, un término que históricamente tiene una connotación negativa y se lo asocia a un habla inferior. ¿Es coincidencia entonces? ¿No es coincidencia entonces cómo a la cultura aymara se la había deslegitimado en todo su ser, incluso en su lengua? No olvidemos que cuando deseabas ir al colegio, no podías hablar aymara, ¿no? Y una persona de habla aymara materna ya no podía hablar aymara. Era prohibido y tenía que aprender español. Pero su español era un poco diferente y se lo asociaba con una connotación negativa. Sin embargo, para los especialistas del lenguaje, los lingüistas al poder, el dialecto no tiene nada de malo. Simplemente se trata de un término que se usa para una variedad de lengua compartida por un grupo de personas. Los hablantes que tienen conciencia del prestigio de su variedad lingüística y muchos aspiran e idolatran a un español perfecto que no existe. Nuevamente, el español perfecto no existe. Ahora pasemos a cada reflexión sobre grupos que tienen diferentes acentos, sobre todo en La Paz. ¿Cómo hablan los jailunes? La R, ¿verdad? Hay muchos prejuicios existentes en el español de Bolivia en torno a la pronunciación del fonema ra, el cual se ha convertido en chiste y burla, pero al mismo tiempo en discriminación. Y esta situación es curiosa porque solamente sucede entre los bolivianos, sobre todo estos que viven en La Paz, en la parte del sur, con los que no se pueden vivir en el centro, incluso con los del alto. Porque cuando una persona extranjera pronuncia mal la R, casi nadie suele reírse. Entre ellos hay muchos memes que podemos encontrar en internet, como en vez de decir marraqueta, el pancito de cada día de un paceño, otros lo escriben o lo dicen como marraqueta. Hay una idea de que las personas jailonas pronuncian la R como gringos y lingüísticamente hablando la diferencia entre la R normal y la R jailona se halla en el modo de articulación y el punto de articulación. Mientras que el fonema vibrante simple ra en inglés es un sonido vibrante que se produce, existe la idea de que las personas jailonas producen la R como gringos, ¿no? Alandia, ella comenta que no hay registros del área de la lingüística boliviana que ayuden a comprobar su origen o de dónde viene específicamente. Citándola, ella dice: probablemente ha nacido de las élites paceñas,
en esos colegios bilingües con contacto con el inglés. Entonces sí que se puede lanzar la hipótesis de que en una convergencia con la R del inglés, obviamente ya ha pasado un tiempo, puede que haya nacido como una forma de hablar que se ha ido expandiendo de alguna manera medio consciente, pero ya no lo es porque ya ha pasado un tiempo, y es decir, hay varios grupos etarios que han crecido escuchando esa R y por lo tanto ya la han interiorizado como parte de una variante. Ella dice, yo ya hasta lo encuentro en Cochabamba, no solo en La Paz. Le escucho en ciertos contextos que también están vinculados con las clases medias altas. Entonces ya es un marcador sociolectal. ¿Por qué algunas personas hablan con esa R? Es complejo responderlo, ya que no podemos caer en generalizaciones, pero podemos crear hipótesis. Podemos pensar inicialmente que alguien que habla con esa R es jailona y quiere imitar un acento gringo. Sin embargo, sociolingüísticamente pueden presentarse diferentes matices. Pero cachito, ¿qué es una persona jailona? Nombramos a la persona jailona, esa persona que pertenece a una élite. Como por ejemplo en México están los white texican, el cuico o los curicos. Y estos memes que vemos en internet de forma negativa, insultando a esta élite, a estas sociedades, también llegan a ser un insulto social, un insulto sociológico, donde las clases populares empiezan a etiquetar a las élites. No solo es una crítica a la clase social de abajo, desde abajo, sino a una actitud frente a su relación con la identidad del país. Y Alandia dice, normalmente se critica a estas élites porque miran más hacia el extranjero, hacia el norte, y ven como modelos de identificación al europeo, al blanco, al anglosajón. Entonces, de ahí vienen las críticas y todas esas etiquetas y designaciones. Vamos a otro lado, ¿no? Vamos a las clases populares. Y alguna vez hemos escuchado, ¡oh, mira, habla como masista! ¿Qué es hablar como masista? En Bolivia van a existir varios ejemplos mediáticos que se han viralizado en redes sociales, donde se burlan de la forma de hablar. Nuevamente, la glotofobia en determinadas personas. Y esto se ha llegado a politizar, de manera que si hablas de una determinada forma, te acusan o asumen que eres parte de un partido político específico. No olvidemos que ya son más de 14 años que en el poder político de Bolivia impera el movimiento al socialismo. Subió al poder por desarrollar una lógica de ayllu, de solidaridad y complementariedad. Sin embargo, hubieron diferentes hechos históricos que cambiaron el rumbo y la perspectiva del movimiento al socialismo. Un ejemplo de esta polarización y como resultado esta división, podamos decirlo, de perspectivas en cuanto a discriminaciones lingüísticas es la crisis política en el 2019 entre pititas y masistas. Por un lado, en el caso del grupo de pititas, quienes estaban en contra del MAS, circularon unos videos donde se escuchaba la frase ¿quién se rinde? Nadie se rinde, creo que todos recordamos. Pero cuya pronunciación era la R jailona. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. Y por otro lado,
En el caso de los masistas, circulan memes donde se burlan de la forma de hablar, específicamente de la omisión de la vocal de la I en algunas palabras en su reemplazo de la E, ¿no? Y es en su Facebook donde la lingüista Patricia Landia comparte un meme y lo analiza, ¿no? Y el meme decía esto: mientras tanto, los yuncus. Hermoso, soglime, ti amo, hermano Lucho. Tal cual. Patricia Landia comenta: justamente hay un meme que yo compartí y critiqué. ¿Qué tenía que ver con eso? Cómo esta interferencia que hay con ética de la percepción de los sonidos desde el quechua al castellano, la no distinción de las vocales a partir del sistema fonético quechua y la existencia de no correspondencia con las vocales del castellano. Entonces se comienza a tipificar y se comienza a estigmatizar con burla. Hay una frase que dice: la ignorancia es osada, puesto porque muchos comenzamos a generalizar. Pero analicemos el fenómeno de este caso entre el aymara y el quechua. Es importante hablar de la cantidad de vocales en quechua. Y de acuerdo al alfabeto normalizado del quechua, el quechua es trivocálico, solo tiene 3 vocales fonémicas: la A, la I y la U. Esto se debe a que cuando se reduce una lengua a un sistema escrito, se toma en cuenta diferentes criterios lingüísticos, como el principio fonémico, y esto para una persona ajena al campo de la lingüística e influenciada por el alfabeto castellano de 5 vocales. La existencia de las vocales estructurales, la E y la O, resulta complejo de comprender. Revisando el libro de la carrera de Lingüística e Idiomas llamado Léxico Quechua Castellano Aymara Castellano, podemos observar que justamente hay muchas palabras que han sido adaptadas al español, como por ejemplo chuño, que viene de la palabra chuñu con U, chuñu. Otra de ellas puede ser la palabra arhuija, que en este caso la lengua del español, en arveja tenemos la E, que sí existe en la vocal, pero en la lengua del quechua, lo decía Alandia, solo hay 3, ¿verdad? La A y la I y la U. No olvidemos que es importante reflexionar acerca de estas prácticas lingüísticas que alguna vez, por ignorancia, por odio incluso, podemos haberlo hecho. Y que estas prácticas lingüísticas lleguen a ser clasistas o racistas, como se ha visto en todo el proceso histórico de Bolivia. Esto no ayuda al desarrollo, sin embargo, a la desigualdad y a la fragmentación de nuestra sociedad. Repasamos un poquito. La glotofobia es una discriminación lingüística y es la consecuencia de una ideología forjada como matriz de una identidad nacional. ¿Podremos librarnos de la glotofobia en Bolivia? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? Las lenguas y las expresiones lingüísticas de las personas contribuyen de manera primordial a su socialización y a su desarrollo educativo y cultural y a su manera de estar en el mundo y de interpretarlo, a sus relaciones humanas y sociales. Ustedes pueden imaginarse si es que no lográsemos adoptar palabras del aymara. Tal vez no hubiéramos conocido lo que era el mocochinchi, ¿verdad? O la sarta. Son ideas.
Odisea Lingüística es un podcast autogestionado, producido y conducido por Janet Mamaniwata y Alba Ortiz Saavedra.